El otro día, es verdad que yo creo que precisamente este tema, el que hace referencia a lo que es la memoria de toda atención, es lo que hemos dicho hace un momento, es decir, todo está relacionado. Y especialmente para la atención nos liga a la memoria. ¿Para qué prestamos atención? Bueno, para transformar algo del medio ambiente en información. Cuando voy por la carretera y presto atención a un semáforo, a una señal, eso lo traslado a mi memoria y digo, oye, fíjate que hay un cruce, ¿te acuerdas? La próxima vez que hay un cruce. O ese color indica el rojo que me tengo que parar. Entonces, es verdad que la atención va ligada a la memoria. Entonces, la semana pasada hablamos mucho de lo que era la memoria. La primera memoria que tenemos es una memoria a corto plazo, que es lo primero que percibimos como algo que nos manda la atención. Y esa memoria, hablamos que era una memoria sensorial. ¿Por qué? Bueno, porque la información nos llega a través de los sentidos. Vemos, oímos, tocamos, olemos, sentimos. Los 5 sentidos. Y una vez que nosotros hemos visto algo, pues esto es sin verlo, solo viéndolo a nivel operativo. O sea, el ojo ve y se hace un procesamiento, un pequeño almacén, donde llega esa información visual o esa información sonora. Y esa información, hablábamos de que había dos grandes teorías, que hablaban de un cuello de botella, de forma que había un sitio donde no todo lo que vemos es procesado y que solo dejamos pasar aquella información que llamábamos que era relevante. Nos vamos por la carretera y vemos todo lo que hay, pero de que algo nos llama la atención y eso es lo que es relevante. El cuello de botella ha actuado de alguna manera. Brodel decía que existía ese cuello de botella. Y había otros psicólogos como Posner y compañía que decían que no, que eso era un invento y que en realidad nosotros percibíamos y procesábamos todo. Pero solo dejábamos luego pasar a la siguiente memoria aquello que había sido relevante, que no había tal cuello de botella. Que la memoria que nosotros tenemos sensorial es infinita, porque funciona como una especie de integración de nuestro cerebro con el resto de. En cualquier caso, las dos teorías tienen algo cierto y algo que a veces no funciona en los modelos experimentales. ¿Por qué? Porque depende de la modalidad sensorial, depende del input que nosotros recibimos, funciona de una manera o funciona de otra. El cerebro humano tiene, para mí, una característica fundamental y es que es el órgano más cabrito del universo, porque tiene una capacidad plástica brutal para transformarse en un procesador u otro procesador. Ser la mejor cámara fotográfica del universo o el mejor oído del universo, o al revés, o ser sordo si quiere no hemos oído nada, o a veces no hemos visto algo que es evidente que tenemos delante. Tenemos un tigre escondido, no somos capaces de ver. Es decir, esa capacidad que tiene hace que los modelos que se aprenden en atención a veces funcionen de una manera y a veces funcionan de otra. Y dijimos que después de esta memoria venía una memoria a corto plazo, que era la que guardaba, la que procesaba la sensorial. Hemos visto algo y la memoria a corto plazo nos dice, sí, tal señal. Y eso se basaba en un número, en el número 7. Nosotros somos capaces de memorizar 7 cosas a la vez. Los teléfonos móviles son 7 números. Cada identidad con ese 7 números. Es decir, el número 7, el número de Muller, es el número normal de recuerdos que podemos tener. Cuando intentamos recordar más de 7 cosas, nos cuesta mucho. Y la gente que no recuerda 7 cosas puede decir que no es una persona dotada de una especial memoria. Pero 7 cosas es lo normal. Y de esas 7 cosas, las que nosotros vamos a trabajar después de la memoria a corto plazo, van a ser las que van a pasar a la memoria a largo plazo. Es decir, el número de teléfono de tu madre. Y dices, ostras, claro que lo sé, no tengo que buscarlo cada vez. Aunque como tenemos agendas en el móvil, ya no sabemos los números de teléfono. Antes lo sabíamos. La memoria a largo plazo va a ser la que va a guardar todo lo que hemos pasado de la corto plazo a la que hemos repetido muchas veces, cuando decimos el número muchas veces para memorizarlo, va a pasar a la memoria a largo plazo. Entonces, dijimos que la memoria a largo plazo, anterior lo veis aquí, hablaríamos de una memoria nueva que se llamaba la memoria a corto plazo, que era la operativa, que la pusimos aquí, y la memoria operativa alude a un sistema de memoria que mantiene activa la información relevante. Es cuando yo oigo una canción y la sigo oyendo en mi cabeza, sin que yo pueda repetirla la canción,
pero la sigo oyendo, yo sé qué canción he oído. Ese tiempo, que es muy corto, es lo que hace, lo que se llama memoria a corto plazo. Y la información relevante para alcanzar nuestras vidas inmediatas, para poderla buscar en un sitio, para poder llegar a un papel y escribir el número de teléfono que me has dado. Eso es la memoria a corto plazo. Si voy un poco más allá, ya se me olvida. El adjetivo de operativa significa que esta clase de memoria va más allá del simple almacenamiento pasivo de la información. Nosotros la trabajamos, decimos los números, y tiene tres componentes de memoria a corto plazo: el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central. Parecen cosas muy raras, pero al final veis que tiene un sentido. ¿Qué es el bucle fonológico? Bueno, el bucle fonológico, pensad que un bucle es una cosa que vuelve a sí mismo, maneja la información fonética, es decir, lo que nosotros oímos o podemos decir, y representa la información conforme a cómo se escucha. Yo oigo en mi cabeza la voz de esa persona. Una persona que no conozco me dice una cosa. Yo la voz, el sentido de aquella persona, yo lo puedo distinguir frente a otras voces, sin saber, sin poder repetirlo. Pero sé cuál es la persona que me ha dicho, no te muevas. Vuelve a decirlo, no te muevas. Ha sido esta persona. Luego, en algo ha quedado en esa memoria operativa. Bueno, la misión del bucle fonológico se ha explorado utilizando el paradigma de la tarea dual. En la tarea primaria, la tarea dual es hacer dos cosas a la vez. La tarea primaria, el bucle se carga con palabras que tienen que ser recordadas, mientras que de forma simultánea se analiza la capacidad para desempeñar una tarea secundaria. Yo te voy diciendo nombres de mamíferos y al mismo tiempo tienes que apretar pues, las teclas, así como se van entendiendo. Y se analiza la capacidad para desempeñar la tarea secundaria. Se sabe que a pesar de que el bucle esté muy cargado y que yo oiga muchas cosas, las personas siguen siendo capaces de operar con la información una tarea secundaria, aunque el rendimiento obviamente no sea perfecto. Las conductas complejas, además del bucle, de la puesta en marcha de estrategias efectivas. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que hacer dos tareas a la vez y una conlleva el atender las palabras que voy a tener que repetir y la otra la mecanizamos? Aprendemos a apretar sin pensar. Porque si tuviéramos que pensar y decir, ¿qué color se ha encendido? El rojo, aprieto este. El verde, aprieto este. No podríamos recordar ninguna palabra. Porque esa tarea pasaría a ser la primaria y la otra la secundaria. Nosotros, para hacer dos tareas al mismo tiempo, una que sea fonética y otra mecánica, tenemos que buscar estrategias cognitivas, que es lo que hace que podamos hacer más de una cosa a la vez. Le dices, soy capaz de cocinar y escuchar la radio o contestar preguntas. Hay gente que sí que lo puede. Luego, ¿qué es la agencia visoespacial o memoria operativa visoespacial? Bueno, las tareas visuales, que es aquí la otra era fonológica, fonética, las tareas visuales sirven para demostrar la actuación de la memoria operativa visoespacial o, en terminología, Bradley, como la llamaba. Todos ellos, Bradley y compañía, admiten que los mecanismos que utilizan para atender selectivamente a las redes espaciales van a ser unos muy concretos que los vamos a poder localizar. Atender a una posición espacial según el sonido también afecta a la memoria visoespacial. Es decir, yo cuando oigo algo sé desde dónde se me está diciendo. Luego el sonido, yo en mi cabeza tengo lo que se llama la localización topográfica. Yo sé por dónde se me está diciendo y de ahí que estos programas que se han hecho del 6D o 7D, que escuchamos la música que va cambiando, manejan la frecuencia de la onda, cómo iría cambiando cuando si fuese moviendo nuestra cabeza, en qué variaría y lo iría. Si se ha atendido un estímulo en una posición y dicha posición se mantiene registrada en la agencia visoespacial, yo sé que mi madre está aquí, cualquier respuesta posterior a un nuevo estímulo que aparezca en dicha posición será más rápida que si apareciera en otra posición. Es decir, yo sabré que me está hablando mi madre allí si no cambio de posición. Luego están unidas las dos memorias de la cabeza, obviamente porque la memoria en realidad solo es una. Esa estrecha correspondencia entre la memoria espacial y la atención selectiva espacial se ratifica además con trabajos que han registrado imágenes cerebrales y actividad eléctrica cerebral, es decir, que se encienden al mismo tiempo, la localización y el procesamiento. Luego, ¿qué es el ejecutivo central? Hemos hablado del bucle fonológico, la agencia visoespacial, donde vamos a guardar las imágenes, los sonidos donde se producen, y el ejecutivo central, bueno, el ejecutivo central de la memoria operativa, de la memoria a corto plazo,
es la parte responsable de seleccionar y mantener la estrategia de actuación ante una tarea. Es decir, yo antes he hablado de una tarea primaria y de una secundaria. Bueno, pues parece que hay, decía Platón cuando describía el hombre que tenía 4 caballos en la cabeza, que eran las 4 pasiones: el hambre, la sed, el sexo y el sueño. No sé si el sueño era mejor. Y que alguien manejaba las 4 pasiones. Entonces él hablaba del homúnculo. El homúnculo era un hombre pequeñito que estaba en nuestra cabeza que manejaba las pasiones. Bueno, pues ese homúnculo sería el ejecutivo central. Sería el que diría qué tarea tienes que realizar primero para que el desempeño de ambas sea más efectivo. Por ejemplo, diremos que los pacientes con daños en el lóbulo frontal, los que en un accidente de coche pegan e impactan contra el salpicadero, contra el cristal, o aquellos que yendo en moto chocan contra el casco y el cerebro impacta en el cráneo dentro, esta zona frontal se les lesiona, exhiben conductas desorganizadas. El famoso caso de aquel de Phileas Fogg, aquel que le estalla la barra en la cabeza y que le hace un agujero, que rompe la zona frontal, pasa de ser un hombre familiar, trabajador, organizado, prospectivo, religioso, amable, a ser huraño, bebedor, agresivo. Es decir, se ve en este caso clínico, porque está guardado en su cerebro, que la zona frontal de los humanos incluye los mecanismos que inhiben determinadas conductas. Esos mecanismos, en el caso de la adolescencia, aunque existen, no están conectados en el orden adecuado, sino después de él. Entonces, por eso los adolescentes tienen conductas que se conocen como de riesgo. Prueban sustancias y piensan las consecuencias, corren más de lo permitido, beben más de la cuenta, tienen agresiones, porque las consecuencias de una determinada acción que un adulto las tiene antes de hacerlas, lógicamente uno piensa, siento robar un banco y digo, dame todo el dinero de la caja con un cuchillo, lo más probable es que acabe en una cárcel. En las conductas impulsivas, la zona frontal se encuentra inhibida la respuesta y se aprende después de ello. Por eso, en el sistema penal, a los adolescentes se les otorga una cierta medida como atenuada de responsabilidad, porque hay algo que no está dispuesto todavía en orden natural. Y se dice que a partir de los 18 años, esa zona se coloca antes de la conducta. Y entonces aprendemos las consecuencias antes de tenerlas que vivir por experiencia. Y entonces las consecuencias son más evidentes y nos frenamos. Pero las personas que han tenido un daño en la zona de control presentan como característica común un control cognitivo muy escaso. Es decir, a personas que han tenido un accidente y no lo saben, a veces tienen una lesión en la zona fronto-lateral, fronto-dorsal-lateral, que hace que su conducta sea desinhibida. Se vuelvan muy agresivos, consuman mucho alcohol. El alcohol facilita la agresión. Es decir, cuando el componente ejecutivo de nuestra memoria operativa es utilizado para desempeñar otra tarea secundaria concurrente, por ejemplo, la agresión. En un trabajo de Humphrey, Ford y Francis, los sujetos fueron obligados a realizar tareas familiares cotidianas que acarreaban varias etapas en su ejecución. La mayor parte de los fallos en las tareas familiares suceden después de haber incurrido un error en el TMT, era el tiempo... Sí. El tiempo que tarda en contestar la pregunta. Lo tengo aquí. O sea, traducción en castellano era. Ah, no, hasta aquí. Este era otro tema. Es el tiempo que tardan en la elección es en el tiempo de elección de selección de la respuesta del test. Es decir, se aumenta el número de fallos en las tareas familiares. En definitiva, la correlación encontrada entre los errores cometidos en las dos tareas sugiere que en este ejecutivo central está involucrado en la relación, especialmente realización de tareas de multietapa. No tanto de varios tipos de tareas, sino tareas que precisen de etapas no continuadas. Que tú tienes que seleccionar las respuestas. Y de esas respuestas, la que es mejor. Eso es una tarea de multietapa. No las que pueden ser, no la respuesta correcta, eso sería de una etapa. Bueno,
¿Y en qué afecta la memoria a la atención? ¿A qué afecta la atención a la memoria para la recuperación de una información? Bueno, la atención es necesaria para recuperar la información desde la memoria y hacerla consciente. Nosotros, aquello que no hemos prestado atención, puede ser que lo hayamos memorizado, pero está en una zona en que no tenemos acceso a esa memoria y obviamente es difícil que lo podamos recobrar. Eso nos lleva a la terapia y uno piensa. Entonces, muchas cosas que uno puede hacer, como decía Freud, hay un proceso inconsciente, hay un ello sobre nosotros. Si nosotros no sabemos cómo hemos aprendido y lo que hemos aprendido, pues entonces no podemos cómo acceder a esa memoria de lo que hacemos mal, porque como no sabemos si hemos aprendido, hay mucha gente que cree que la conducta es fruto de la impulsividad. Yo digo, lo es la conducta, pero el aprendizaje de esa conducta para llevarla a cabo tiene que venir de algún sitio. Aunque que tú no recuerdes dónde lo has aprendido. Yo no recuerdo lo que hacía cuando tenía 4 años en infantil, pero algo hacía y algo me sucedía cada día. Entonces, a lo mejor, pues quitándole el bocadillo al de al lado y que no me dijera nada, aprendí pues a comer gratis. No soy de los que pagan para comer. Yo no quito bocadillos a nadie, pero he visto casos de la gente que ha aprendido cosas que no recuerda cómo haberlas aprendido, pero las ha aprendido. Cowan elaboró un elegante modelo de memoria operativa que incorpora la atención como mecanismo de selección y recuperación de la información. Solo lo que nosotros prestamos atención, somos conscientes de haberlo codificado y somos conscientes de poderlo recuperar voluntariamente. Y voluntariamente lo recuperamos, está claro. La capacidad de la memoria operativa corresponderá con el número de ítems y atender a los ítems permite discernir entre los efectos de la simple exposición del estímulo de aquellos que son relacionados con atenderlos. Si nosotros solo estamos delante de una tabla de elementos, de palabras, o procesamos la información de las palabras, y los dos decimos, esos son animales, lo leo así por encima, o me dices, lee esta lista de animales y piensa qué come cada uno de ellos. Para esto tengo que procesar la información. Yo leo, león come carne, pez o bacalao, pues comerá algo, crustáceos. Esa información que yo añado al proceso hace que recuerde la lista de una forma completamente diferente. Una cosa es ver las cosas y otra cosa es procesar la información. Leer un libro no es aprenderlo, todos lo sabemos. Los niños pueden leer un libro y no entender nada de lo que han puesto y haberlo leído, no dirán mentira. La capacidad, ¿qué varía la atención y la consolidación de la memoria? Bueno, los procesos cognitivos responsables de consolidar en la memoria la información del ambiente operan muy rápidamente. Operan muy rápidamente porque la información que nosotros recibimos del medio es tanta que si necesitábamos mucho tiempo para pasarlo a la memoria a largo plazo, estaríamos parados al primero del día, parados todo el día, pensando lo que estamos percibiendo. Nosotros percibimos información constantemente y eso necesitamos procesarlo muy rápido para almacenarlo, porque somos una especie que tiene gran capacidad de aprendizaje. Probablemente la especie que tiene más capacidad de aprendizaje. Comienzan cuando se recibe la información perceptiva, los sentidos, coincidiendo con la presentación del estímulo, y se completan durante el primer segundo tras dicha presentación. O sea, en el primer segundo, después de la presentación de un estímulo, se hace todo el proceso. El hecho de que las personas sean capaces de leer frases completas, mostrando brevemente, palabra tras palabra, en la misma posición, sugiere que una presentación de unos 100 milisegundos, es decir, 0,1 segundos, es suficiente para identificar cada una de ellas. O sea, muy poco tiempo basta para saber qué dice aquella palabra. Nosotros no leemos por sílabas. Las personas que leen por sílabas son personas que tienen una dificultad para leer, que no han aprendido a leer. Nosotros leemos ni por palabras, leemos por oraciones de un texto. Yo, cuando te enseñan, haces un curso de lectura rápida, te marcan con unos puntos las frases. Te dicen, si usted hace una visión aquí y otra aquí, puede leer toda la frase sin ningún problema. Si haces así, lo lees. Lo que pasa es que tienes que acostumbrar a tu procesador a que lea de esta manera. Y hay personas que leen el hecho de que las personas, todos hemos visto a alguien que lee así, y hay gente que lee el hecho de las personas, solo poniendo un punto.
pero hay que entrenar el cerebro y la atención. Y la verdad que la atención es muy entrenable. Nos bastan 0 milisegundos, de la misma forma que podemos leer un texto en el que hemos quitado todas las vocales, que lo hemos hecho la prueba todos, lo de un texto y lo lees perfectamente, sin que estén las vocales. ¿Por qué? Porque tú procesas un ítem global, encajas palabras en un global. Y luego vamos a ver qué es el parpadeo atencional. La PSRV es una técnica que permite investigar el papel de la atención durante el procesamiento de la información visual, que se presenta brevemente y se pide a los participantes que detecten o identifiquen un target específico en la presentación. Es decir, se citan muchas palabras y dice que identifiques una concreta. No se insiste en la velocidad, sino en la precisión. Es decir, no te tienes que equivocar. El hallazgo más curioso utilizando la PRSV es que utilizando dos targets que aparecen en la misma serie, los observadores fallan en detectar el segundo target, si aparece. El PRSV es el periodo refractario de selección visual. El tiempo que tardamos en seleccionar un target. De todos estos, ¿cuál es el que es un mamífero? Aquel. El tiempo que tarda en seleccionarlo es el PRSV. Y dice, cuando se hace la selección de dos targets, el primero lo identificamos, el segundo fallamos. Aproximadamente dentro de un intervalo de medio segundo, una vez expuesto el primero, ese tiempo nosotros lo tenemos bloqueado por el periodo refractario de la selección del primero. Esta limitación para detectar el segundo estímulo ha sido objeto de una amplia investigación experimental. Se ha experimentado mucho con esto por una razón, y es que, por ejemplo, si nosotros en una carretera ponemos una señal de tráfico pegada a otra, yo detecto muy bien una de las dos, pero si no hay medio segundo entre una y otra, la segunda no la veo. Entonces, si os fijáis en las carreteras, hay una señal y luego otra. Y diréis, ¿pero alguna vez una está encima de otra? Sí, sí señora, pero una vez está encima de otra. Pero son del mismo símbolo, es decir, prohibición en las dos. O precaución en las dos azules, dos círculos rojos, porque el cerebro te dice lo que es. Has seleccionado el tipo de información y lo puedes percibir. No te pondrán una azul y una roja, porque tenías que analizar una de prohibición y una de recomendación. Y eso, una de las dos, no lo percibes. Para que veáis si sirve al final la asignatura de atención. El resultado típico obtenido aplicando el procedimiento de PRSV, de periodo refractario según visual, es que los sujetos suelen tener un buen desempeño si deben detectar un único target. Sin embargo, cuando se emplean dos targets, la detección del segundo suele verse seriamente afectada. Bueno, ¿qué pasa? El modelo de los dos estadios. Bueno, el parpadeo atencional es un fenómeno muy robusto que se ha estudiado mucho. Los modelos explicativos del procesamiento del parpadeo atencional, en su mayor parte, son consistentes con las propuestas atencionales de la selección tardía. Es decir, que cuando nosotros recibimos una información, la selección la hacemos tarde que no pronto. No eliminamos aquello que no nos interesa, sino dejamos entrar toda la información y muy tarde, cuando hemos procesado gran parte de todos los estímulos, solo pasamos a analizar, identificar, a procesar la información de alguno de ellos. Esto es lo que se llama la selección tardía. En estos modelos de psicología, defienden que la selección de la información sucede en momentos tardíos del procesamiento, es decir, después de que los estímulos de la serie hayan sido identificados y categorizados. No antes de. Nos llegan todos, pero al final categorizados. En beneficio de la posición de +1, es decir, que podemos analizar más de uno a la vez, una circunstancia curiosa es que el periodo refractario de la selección visual es que la detección del segundo target no se ve apenas afectada por el parpadeo atencional. Cuando ambos, el target 1 y el target 2, son presentados uno tras otro. El parpadeo atencional se da cuando cambiamos de target, siempre que haya menos de medio segundo. Aunque el acceso comienza tan pronto como se detecta el primer target, el ítem que le sigue e inmediatamente suele colarse y acceder también en este segundo estadio del procesamiento. Bueno, como veis, es un tema muy divertido, pero llegaremos hasta aquí. Conclusiones. Informar sobre un ítem presentado brevemente en una serie de procesamiento de periodo refractario de selección visual requiere
además de su identificación y selección, una consolidación en la memoria. Para que nosotros podamos procesar correctamente, lo tenemos que incorporar a nuestra memoria. El fenómeno del parpadeo atencional refleja la limitación existente cuando la información debe consolidarse en una representación estable en la memoria operativa a partir de una representación previa inestable. Bueno, esto quiere decir que cuando nosotros percibimos una información, esa información es inestable porque nosotros no la vamos a poder fijar en la memoria y que cuando se produce el parpadeo atencional es cuando estamos haciendo el procesamiento para poderla fijar en la memoria. Esta limitación nos pone de manifiesto por la presencia del cuello de botella, de tal manera que ningún ítem nuevo se puede consolidar mientras lo está haciendo un ítem nuevo. Pero el cuello de botella que hace referencia aquí habla del procesamiento del estímulo, no de que lleguen todos los estímulos. Pueden llegar, pero procesar solo se produce procesamiento de uno. Si no tratamos tiempo, hay un periodo refractario para procesar ese. El modelo de los dos estadios es referendado también por registros de potenciales invocados objetivos. Es decir, que cuando hacemos un modelo magnético de procesamiento cerebral, vemos que es verdad que se produce el procesamiento de uno y luego hay una carga eléctrica que demuestra que se produce el segundo proceso. Bueno, ya hablaremos de la ceguera para el cambio. Sabéis que la ceguera para el cambio o fallo para detectar las modificaciones de la evidencia visual es un juego que sale a veces en las revistas. Lo de las dos imágenes, detectar las diferencias, pero la ceguera para el cambio bien hecho no consiste en tener los dos modelos y buscar cuáles son las diferencias. Eso es muy fácil. La ceguera para el cambio es ver una imagen, una serie de cosas, se te retira y se te presenta. Y tienes que ver qué cosas han cambiado. Eso es una prueba clásica de los sistemas de inteligencia visual, de capacidad, de un tipo de inteligencia, en pocas palabras, se basa bastante en la capacidad de procesamiento y atención. Por una parte, tenemos que procesar una imagen, retenerla en nuestra memoria y compararla con la siguiente. Luego, en los ejercicios clásicos de trabajo de espías, pues se hace este tipo de tareas. ¿Por qué? Porque tienes que poder entrar en un sitio, ver lo que hay y ver luego lo que ha cambiado en ese sitio. Un proceso clásico. En esos estudios, el observador debe detectar una diferencia existente entre las dos imágenes. El requisito más importante para que la ceguera para el cambio se manifieste es que la presentación de las imágenes debe estar separada por un elemento visual alternativo o por una máscara que interrumpa el procesamiento de la primera imagen. Es decir, yo pondré un paisaje, todo lo vais a ver durante 10 segundos, y al acabar la presentación del paisaje, yo voy a haceros hacer otro procesamiento. Voy a deciros, por ejemplo, que contestéis multiplicaciones que van a salir en la resultado. 3 por 4, 12. 5 por 3, 15. 9 por 4, 36. Y cuando hemos cambiado el registro de procesamiento, vuelve a aparecer la imagen del paisaje y en esa imagen es la que hay que ver las cosas que han cambiado. Y es mucho más difícil que hacerlo directamente, obviamente. Esta transición brusca local actúa como una especie de señal que sobresale visualmente y que capturará la atención del observador, facilitando así la detección del cambio. Bueno, el supuesto crítico de los estudios sobre la ceguera para el cambio apunta que la detección del cambio solo será posible si el elemento cambiante estaba dentro del foco atencional en el momento de pasar desde una a otra imagen. Si la representación mental de la primera imagen no incorpora el elemento cambiante, por no haber sido atendido, el cambio no se produce. Es decir, las personas que tienen poca prospección sobre una imagen codifican muy pocos elementos. Si yo no he puesto el foco en esos elementos, yo no voy a ser capaz de reconocerlos. Cuando la gente habla mucho de la memoria fotográfica como tal no existe en el cerebro. No tenemos esa capacidad de tener una foto. Lo que tenemos es un gran procesador capaz de fijar muchos detalles de algo como para poderlo reproducir. Si tuviéramos una memoria fotográfica, tendríamos que reproducir toda la foto, no solo una parte de ella. Y evidentemente hay fallos de reproducción y la persona que tenga mejor capacidad de atención. Lo que demuestra que es la retención de los detalles que podemos procesar. Si nosotros queremos recordar algo de una escena, lo que no tenemos que hacer nunca es mirar el global de la escena, porque no la podremos reproducir. Nosotros de una escena tenemos que analizar cosas concretas, lo más rápido que podamos, pero solo podemos recordar aquello que hemos procesado. De un accidente, recordar una cosa concreta, qué modelo de coche era,
¿Qué color era? Cosas muy concretas. Si recordamos por dónde vino, qué velocidad creo que iba, cómo le dio el golpe, cómo se fue. Al final recordamos una película, pero es una película que no es trasladable a la realidad, solo existe en tu cabeza. Cuando tú digas que aportar un dato de lo que has analizado, no podrás aportar nada. Un coche ha venido muy rápido y se ha llevado a una persona por detrás. Me parece que era amarillo o blanco el coche. Era grande, más o menos mediano. Y eso es lo que recordaría. Vale, pues sí, ahora lo dejaré aquí para no amargar la tarde. 40 minutos. Bueno, voy a cortar aquí. Gracias por vuestra atención. Seguid estudiando. Esta asignatura, si leéis en la página web de la asignatura, hay una cosa muy curiosa porque hay un apartado que lo pone, si lo podéis ver aquí. Pone, en el curso virtual hay unas preguntas frecuentes aquí a la izquierda. Están los dos artículos colgados con las preguntas más frecuentes de los artículos. Pero hay unas preguntas frecuentes que son muy curiosas. Y una de ellas dice, las preguntas son muy difíciles. Y el equipo docente contesta, no, las preguntas son adecuadas al nivel de dificultad de la asignatura. Y es verdad. Pues esta asignatura, las preguntas pueden ser muy difíciles si quisieran. Y son adecuadas a un nivel de estudio correcto. Y luego dice, me da gracia la frase, pues esto lo digo. Las preguntas están puestas a pillar. A pillar, como si fuera una ratonera. Y contestan, no. Las preguntas están puestas de forma clara, de forma que la respuesta se encuentre claramente en el libro y para que las personas que hayan estudiado las puedan superar correctamente. Y es verdad, es una asignatura que está pensada así. Sí, puedes comenzar. Estamos haciendo.